A ver. Bueno, muy buenas noches. Entonces, nuevamente estamos aquí, dispuestos ya para empezar una clase más de las 10K2 Mikra, que corresponde a la parte 23. Y estamos hablando de Yom Kippur, la fiesta de Yom Kippur. Ahora, María Eugenia, entonces. Como Padre Celestial, que una vez más te damos gracias, Señor, queremos estar aquí reunidos para escuchar tu palabra, Padre Santo, porque tu palabra es viva, Señor. Padre, en la gloria, en esta noche te pongo delante de tu presencia a nuestro pastor, Señor. Te pido, Señor, que cada vez derrame más en el sabiduría, Señor, entendimiento, Señor, y conocimiento de tu palabra para que nos la transmita a nosotros y nos pueda dirigir bien, Señor. Padre de la gloria, ante tu presencia ponemos esta hora, Señor. Permite que tu palabra quede grabada en nuestra mente y en nuestro corazón. Que todo te lo pido en el santo nombre de tu Hijo amado Yeshua, por el poder de tu santo poder. Amén. Amén. Muy bien, entonces vamos a empezar con la clase de Yom Kippur y vamos a recordar la frase que decía el rabino. ¿Se acuerda? Un rabino decía que, acordémonos que decía: si él me multa, su pena no es eterna. ¿Se acuerdan de la frase? Porque yo sería capaz de ganar más dinero. Si me encarcela, su encarcelamiento no es eterno, porque él podría morir y su sucesor me liberaría, ¿cierto? O me liberará. Si él me mata, mi muerte no es eterna, ya que solo puede afectar mi cuerpo, pero mi alma regresa a Dios. Sin embargo, a pesar de esto, cuán grande es el miedo que una persona tiene a la ley y autoridad de este mundo. ¿Por qué mencionábamos esta frase? ¿Quién se acuerda? ¿Por qué mencionábamos esta frase? ¿Qué nos acordamos? ¿Qué nos decía esta frase? Es que lo único que puede obtener como el juicio final sobre nosotros es Dios. O sea, que igual aquí en el mundo sí puede que nos mate, pero igual el alma regresa a Dios. O que no se cargue de Dios. O sea, lo mismo. Muy bien, muy bien. Acordémonos que todas estas frases apuntan, ¿cierto? Y la parte inclusive final. A pesar de esto, cuán grande es el miedo que una persona tiene a la ley y a la autoridad en este mundo. Y es verdad, porque más, ¿cierto?, nos fijamos en las cosas de este mundo, que es lo que propone, ¿cierto? Dice ahí: cuánto más se debe temer el juicio del Rey de Reyes, cuyo veredicto es eterno. Si ponemos atención a estas cosas que son del mundo, cómo parezco, cómo luzco enfrente de los demás, ¿cierto? Me cuido de no cometer infracciones de ley, ¿cierto? Me cuido de pagar lo que debo pagar, por temor a la represalia o a todo lo que podamos tener. ¿Cuánto más deberíamos meditar en la palabra del Señor y hacer una autoanálisis, una autoevaluación sobre cómo estoy caminando en el sendero que Dios ha propuesto en mi vida? E inmediatamente esto, ¿cierto?, nos enfrenta o nos presenta las fiestas del Señor. ¿Cómo estoy entrando a estas fiestas? Porque son mandamientos del Señor. ¿Cómo las estoy abordando? ¿Si las practico realmente con la devoción que debería ser, o realmente simplemente es un rito más? Algo por el cual nos congregamos, ¿cierto?, y decimos que estamos enfrente del Señor. Es un acto de reflexión y una introducción que decíamos en esa. También decíamos hace 8 días que Yom Kippur es el 6º día santo ordenado por el Señor, ¿cierto? Es la 6ª fiesta, que es el día más sagrado del año entero. Entonces deberíamos estar apuntando y recordando
de esta fiesta que estamos examinando. Vamos a Levíticos 23, nuevamente Levítico 23, y vamos a leer del 26 en adelante. Levítico 23 del 26 en adelante. Esto es para recordar y contextualizar lo que hemos estado hablando. Dice el versículo 26: también habló Jehová a Moshe diciendo: a los 10 días de este mes séptimo será el día de expiación, tendréis santa convocación, y afligiréis vuestras almas, y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Ningún trabajo haréis en este día, porque es día de expiación, para reconciliarnos delante de Jehová nuestro Elohim. Así que este día se propone ¿para qué? Este día se propone para reconciliarnos delante de Jehová nuestro Elohim. Es algo que debemos puntualizar, ¿cierto? Para seguir leyendo. Versículo 29. Porque toda persona que no se afligiere en este mismo día será cortada de su pueblo. Y cualquier persona que hiciere trabajo alguno en este día, yo destruiré a la tal persona dentro de su pueblo. Ningún trabajo haréis. Estatuto perpetuo es por vuestras generaciones en donde quiera que habitéis. Día de reposo será a vosotros, y afligiréis vuestras almas, comenzando a los 9 días del mes en la tarde. De tarde a tarde guardaréis vuestro reposo. ¿Sí? Entonces fíjense, miremos los versículos 26 y 29. Dice: también habló Jehová a Moshe diciendo: a los 10 días de este mes séptimo será el día de expiación, tendréis santa convocación. Y sobre eso ya hemos hablado, ¿cierto? Dice: porque toda persona que no se afligiere en este mismo día será cortada de su pueblo, y cualquier persona que hiciere trabajo alguno en este día, yo destruiré a tal persona dentro de su pueblo. Ningún trabajo haréis, estatuto perpetuo es por vuestra generación en donde quiera que habitéis. Y hay que señalar aquí varias cosas. Recordamos que decíamos que empieza desde la noche, ¿desde qué noche? Desde el día 9, ¿cierto? Al caer la noche, ¿cierto? Para empezar el día 10 hasta el otro día, ¿cierto? Es el día de la noche del día 9 a la noche del día 10, ¿cierto? Y es en el séptimo mes. Ahora, en estos versículos hay algo interesante que dice: porque toda persona que no se afligiere en este mismo día. ¿Y eso a qué apunta? Dice: una negación total de cualquier gusto. ¿De cualquier gusto relacionado con qué? Afligirse tiene que ver con ayuno, ¿cierto? Con ayunar. Pero también tiene que ver con apartarse de todo gusto, ¿cierto? Que pudiera usted tener. Porque es un día dedicado a la presencia del Señor. Nuestra mente debería estar en este día enfocada ¿en qué? En el Señor. Pero también debería estar enfocada en buscar las cosas, ¿cierto? Con las cuales por las cuales yo debo estar pidiéndole perdón al Señor en este ayuno, porque es un día de ayuno. No es simplemente entrar y venir y pasar el tiempo, ¿no? Sino que es detenerme cuidadosamente y analizarme delante del Señor. Casi sería como colocarme delante de Él y creer efectivamente que Él está enfrente mío, ¿cierto? Con la posibilidad de juicio, porque eso es lo que realmente implica, ¿cierto? Entonces, cuando la mamá o el papá va a castigar al niño, lo va a castigar con una justificación plena. Luego el niño debe estar absolutamente seguro del por qué es el motivo del castigo. ¿Para qué? Para remediar o pedir perdón. Por ello es la implicación de Yom Kippur. Negación total de cualquier gusto nuestro. Es dejar
lo que a mí me parece a un lado y concentrarme específicamente o directamente, ¿cierto?, en el Señor. Pero también la implicación que siempre hemos recordado o acordado, ¿cierto? No importa en dónde estemos. No importa en dónde estemos. Entonces, Yom Kippur es una celebración que todos debemos hacer. Todos. ¿Qué pasaría si alguien estuviera, decíamos hace 8 días, no me acuerdo, qué pasaría si alguien tuviera el caso o la eventualidad de que tuviera un familiar muerto y estuviera en Yom Kippur? Tiene que celebrarlo en su casa, ¿cierto? Tiene que celebrarlo en su casa porque es una fiesta obligada. Pero como tiene condición de ser impuro, entonces debe hacerlo de manera individual en su hogar. Pero tiene que celebrarlo, ¿sí? Y así con todas las situaciones que pudiéramos desarrollar o que pudiéramos tener. Es un día obligado para todo el creyente, porque en medio de todo es una preparación para el gran día, para el juicio final, el día en que estemos delante de Dios. Realmente ahí es donde se van a colocar nuestros pecados delante de Dios. Y ahí aparecerán todas esas cosas ocultas que solo nosotros sabemos y que solamente Dios sabe. ¿En cuanto a qué? En cuanto a cosas materiales que estén por fuera de la voluntad de Dios, pero también en cuanto a cosas de pensamiento, ¿cierto? De lo que nuestro pensamiento ha meditado que está por fuera de la voluntad de Dios. Desde luego eso se ve o se enfoca a las cosas espirituales. Entonces ahí es donde apunta. Dice Yom Kippur, ¿cierto? El día más sagrado del año. Ahora dice, también habló Jehová a Moshe diciendo, a los 10 días de este mes séptimo será el día de la expiación. Tendré santa convocación. Entonces, ¿qué vamos a hacer en esta noche? Veamos los números y sus significados para entender mejor el sexto o la sexta fiesta, ¿cierto? 10º día del séptimo mes. Decimos que esta es la fiesta número ¿qué? 6. Pero no es casualidad que sea la fiesta número 6. Entonces vamos a mirar el significado del número 6. El rabino quiere que nos detengamos en los significados y en lo que los números nos dicen en cuanto a esta fiesta. Y vamos a pasar algo de tiempo sobre esto. Entonces el número 6, ¿qué implica o qué indica el número 6? Dice en la Biblia, el número 6 simboliza el hombre y la debilidad humana. Es claro, ¿sí o no? 6, número de hombre. Pero el solo hecho de que sea un número de hombre aborda o apunta a la debilidad humana, ¿cierto? Porque el hombre tiene deficiencias, el hombre tiene debilidades. Existirá un hombre o una mujer completa, ¿cierto? Que no tenga situación de defecto, que no tenga alguna debilidad. Todos, en medio de todo, tenemos algún tipo de debilidad. Y eso apunta, ¿cierto?, el número 6. Ahora, es propicia y adecuada esta fiesta, ¿por qué? Porque se trata de eso. Se trata de colocar nuestras debilidades delante de Dios y pedir perdón por ellas. Yom Kippur, ¿sí? Por eso el número 6 es propicio y adecuado en esta participación o en este estudio bíblico, porque habla de la deficiencia, de la debilidad humana y tiene que ver absolutamente todo con lo que representa el hombre, que es 6, número de hombre. Pero también habla de los males de Satanás y la manifestación del pecado, porque ciertamente donde hay pecado, ¿cierto?, se empotra o se empieza a actuar, ¿cierto?, la obra del maligno, que recae directamente en la debilidad del hombre, ¿cierto?, que es quien peca. Entonces están ligados los males de Satanás y la manifestación del pecado, obviamente,
propuesta y dada al hombre. También el hombre fue creado en el sexto día, ¿es verdad? En el sexto día fue creado el hombre. Así que fíjese cómo la secuencia importante del número que representa la fiesta como tal. Un día creado, un día propuesto para la creación del hombre que se representa o que apunta, ¿cierto?, a una fiesta diseñada específicamente para que el hombre pida perdón por sus pecados, por sus faltas. ¿Qué tenemos más en cuanto al número 6? Los hombres son llamados 6 días para trabajar. Ahora, 6 días trabajarás y el séptimo descansarás, ¿cierto? Dice que ese propósito y esa situación también de trabajo está otorgada directamente para que el hombre desarrolle su actividad en 6 días. Ahora, lo ideal sería que la actividad o el trabajo del hombre estuviera sometida o bajo la voluntad de Dios. Pero ¿qué tal? ¿Cómo nos desarrollamos en nuestros trabajos? ¿100% bajo la voluntad de Dios? La respuesta que uno esperaría sería sí, 100%. Pero la verdad, ¿cuál es? A veces se le pasan pensamientos por fuera de la voluntad de Dios. Claro que sí. A veces nos enojamos. A veces vemos al jefe chiquito. A veces queremos, ¿cierto?, salir huyendo de la presión del trabajo. No nos consume demasiado el trabajo, ¿cierto?, inclusive robándonos espacio que le correspondería a Dios. 6 días están propuestos para que el hombre desarrolle su trabajo, su labor, ¿sí? Y el séptimo día es puesto para adorar a Dios. También un esclavo hebreo debía servir 6 años y ser liberado o libertado, ¿cierto?, en el año séptimo. Entonces fíjese cómo también 6 implica en cierta manera esclavitud. Ahora, ¿esclavitud a qué? Si lo miramos hoy, al mundo, a las pasiones, a la familia, a mí mismo. Mucha gente no toma esta vida que Dios propone o esta nueva vida que Dios propone en su palabra, acogiéndonos a los mandamientos por su propia voluntad, porque luchan contra sus deseos. No, es que eso para mí no. La Biblia no se trata de para mí. La Biblia se trata de lo que es y lo que Dios quiere que nosotros hagamos. El para mí no importa. Lo único que uno tendría que decir leyendo la palabra es sí y amén, y así sea. ¿O no? Porque eso sería lo correcto. Desde luego con el debido análisis, ¿cierto? Y mirando la unidad de toda la escritura. Porque muchas de las cosas que dejamos de observar es porque particularizamos en algún punto, pero no damos la oportunidad de escudriñarla en un total. Entonces un esclavo hebreo debía servir 6 años y ser liberado en el séptimo año, ¿es claro? También en cuanto al número 6 dice: 6 años fueron designados para la tierra que se siembra y se cosecha, y el séptimo año debe descansar, ¿cierto? Ahora, ¿esto quién lo cumple? ¿Qué colombiano cumple esto? De más que habrá uno, ¿cierto? Uno que otro, pero generalmente dentro de las personas que siguen la Biblia, esto es nuevo para nosotros. Pues no nos aplica a nosotros porque no tenemos terreno. Bueno. Y los que tienen terreno, los que pueden sembrar, la relación de observancia
¿cierto?, de cumplir esto, no se hace, no se hace. Y es difícil porque un año sin desarrollar productos, ahí también tiene que ver que la dependencia de Dios. Eso es en cuanto a 6. Sigamos entonces. ¿Cómo vamos hasta ahí? Muy bien. Levítico 23, 26, ¿cierto? Continuemos hablando del significado del número 6. Dice, 6 días de creación. ¿Fueron 6 días de creación? 6 días de creación, en los cuales Dios estableció todo, ¿cierto?, para otorgarle el concepto, digamos, divino, y para dejarle la autoridad, por lo menos en la tierra, la administración al hombre. También 6 letras de la palabra hebrea Bereshit, que significa en el principio. ¿Cómo comienza la palabra en la Biblia? Bereshit, en el principio. La palabra hebrea es esta que colocamos aquí, Bereshit. ¿Podemos contarlas? A ver, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 6 letras de la palabra Bereshit. Que implicaría específicamente la relación directa con la creación de Dios. Pero también 6 letras Alefs que aparecen en el principio del verso de la Torá, ¿sí? El primer verso de la Torá es Génesis 1:1. ¿Qué dice allá? Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Eso es. Entonces, aquí está en hebreo. Y podemos colocar las letras en azul, las Aleph, para contarlas. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Pero Aleph es la primera letra del alfabeto hebreo. Entonces, hay una relación directa, ¿cierto?, en cuanto al orden de los números o del número 6 con la creación del Señor. ¿Qué más podemos mirar? Es la duración del mundo de 6 milenios o 6.000 años, ¿cierto? 6 milenios. Porque el séptimo milenio, ¿qué es? El reposo. ¿Sí? Está propuesto para eso. Ahora, esto es la cuenta bíblica. Son las cuentas hebreas, ¿cierto? Porque estaba evidenciado que para el mundo secular, ¿cuántos años tiene este mundo? Hablan de 40.000 millones de años y cantidad de tiempos que salen por fuera, ¿cierto?, de la cuenta bíblica. Sin embargo, la ciencia no ha podido demostrar eso, ¿cierto? Porque los hallazgos más antiguos no datan de ese tiempo. Ellos mismos dicen 3.500 años antes, ¿sí o no? Dicen 2.500 años antes. 3.500 antes más 2.000 nos dan las cuentas que estamos en ahorita. Pero nunca ha existido este hallazgo es de 9.000 o 15.000 en relación a las evidencias históricas confrontadas. Desde luego cogen un fósil de un mico, ¿cierto? Y dice tiene 35.000 millones de años, ¿sí? Y este es el homo no sé qué. Y no han podido determinar específicamente cuál de los homos se encuentra, ¿cierto? El eslabón perdido. Entonces la duración del mundo de 6 billones o 6 milenios, perdón. Muy bien, eso en cuanto al 6.
El significado de los números, hablando de la letra hebrea, ¿cierto? El número 6 en la sexta letra es una Vav. La imagen de la letra Vav es un clavo o gancho, ¿sí? Ambos tienen la función de arreglar algo. La función del clavo es unir dos partes, ¿cierto? Y ponerlas juntas. Esa es la función del clavo, que es como se podría explicar la letra Vav en el paleohebreo, ¿cierto? Entonces es importante resaltarlo y mencionar lo que es la condición del gancho, del clavo, es unir dos cosas. Unir dos cosas que por lo general están apartadas. Ahora, ¿qué habría que unir según lo que estamos mirando aquí? ¿Qué sería importante unir? ¿Qué con qué? Claro, la relación del hombre con su creador. Por eso 6 es importante en la cuenta y en la estadística del Señor. Y por eso esta fiesta también es muy importante, porque lo que propone realmente es eso, ¿cierto? Es restablecer esa relación con Dios. ¿Cómo así luego sin esta fiesta no se podría restablecer? ¿Qué piensan? Acordémonos que la sentencia que dice es: la paga del pecado es muerte, ¿cierto? Y realmente lo que nosotros debemos llevar delante del Señor en esta fiesta son nuestros pecados, nuestras fallas que nos conducen a arrepentimiento. Y en el momento en que existe el arrepentimiento, pues se restablece la relación con Dios. Pero debe ser un arrepentimiento genuino. Debe ser algo que sea bien meditado y que realmente salga del profundo del interior del hombre, para que pueda empotrarse y tener la condición de unir esas dos esferas, la situación del hombre con Dios. Interesante. Muy bien, dice Yom Kippur, el día más sagrado del año. El significado de los números: el número 7, número de la perfección espiritual. Y propone el rabino que para este número repasemos lo que vimos en la fiesta de Yom Teruah. Acordémonos que esto lo vimos en Yom Teruah, ¿sí? ¿Qué veíamos en cuanto al día? Dice el día más sagrado. Ayúdenme ahí, Luisa, con esa lectura. El significado de los números. El número 7. Debemos considerar el significado de la palabra. En el hebreo, 7 es Shevat. Es a partir de la raíz Sabah, estar lleno o satisfecho, tener suficiente. Por lo tanto, el significado de la palabra 7 está dominado por la raíz, porque en el séptimo día descansó Elohim de la obra de la creación. Estaba lleno y completo, bueno y perfecto. Nada podía añadirse a él sin sacarlo, de él sin estropearlo. De ahí la palabra Shabbat, para cesar, desistir, descansar, Shabbat o día de descanso. Eso es. Entonces aquí hay un significado más profundo en cuanto al número, porque tiene esa intención de estar absolutamente satisfecho, estar lleno. Eso quiere decir que cuando Dios propone que la semana de la creación sean 7 y no 8, ¿qué quiere decir? Que el 7 es la cúspide, ¿cierto?, de la creación. Y quiere decir que de ahí para atrás ni de ahí para adelante se requiere de algo más. Es suficiente, está plenamente satisfecho, ¿cierto? Y tiene la condición de ser totalizado, lleno, ¿cierto? Por eso la indicación de séptimo o de 7 es la perfección. Entonces 7 es el número de la perfección. Tanto así que el Señor lo propone, ¿cierto? Y lo otorga para que en el día séptimo descansemos. Porque ya se supone que todo está satisfecho.
Ahora, nosotros deberíamos trabajar 6 días y el séptimo agradecer, ¿cierto? Por lo que tuvimos, o más bien por haber realizado lo que deberíamos haber realizado en la semana. Pero lo que propone el mundo, ¿qué es? Que siempre estemos pensando en la próxima semana, en el día primero. ¿Por qué? Porque siempre nos va a faltar algo. Y entonces yo el lunes tengo una reunión con tengo que ir a donde fulanito, tengo que mandar a hacer lo otro, tengo que dejar de hacer. Otros dirán, tengo que lavar porque el domingo no, ni el sábado tampoco. Entonces, casi que este mundo propone un seguirse ocupando de manera continua, alejándose de esta situación de Shabbat y de descansar cuando deberíamos descansar, ¿cierto? Para cesar, desistir, descansar. Shabbat es el día del descanso. Y así empieza lo desarrollado, o lo que se desarrolla con el número 7. Dice el número 7, dice, por lo tanto, se sella con perfección y plenitud en relación con lo que se utiliza. De vez en cuando habla del sábado y marca la semana de 7 días, lo cual, por muy artificial que parezca, es universal e inmemorial en su observancia entre todas las naciones y en todos los tiempos. Se refiere a la guardia eterna que permanece para el pueblo de Elohim en toda su eterna perfección. ¿Qué se está desarrollando ahí? Dice que el 7 está propuesto por semana, 7 días de la semana. Y es tan así que, quieranlo o no quieran, todas las naciones adoptan esta cuenta de 7 días para desarrollar sus cuentas, ¿sí? Inclusive no pueden decir, no, es que la semana es de 10 días. No hay nación que lo diga en esta manera. Todos cuentan de 7 en 7. ¿En dónde afectan? Afectan directamente en el comienzo, en el orden de la semana, que tiene que ver que Shabbat es el séptimo y el día domingo, que conocemos como domingo, sería el primero. Entonces ahí sí meten la mano y tratan de alterar. ¿Con qué fin? De despistar a los seguidores de la palabra. No existe otro fin. ¿Qué pasa si trabajamos el domingo en lugar de Shabbat, del sábado? Nada, absolutamente nada. Pero el mundo ha propuesto que el día de descanso sea el domingo, porque es el día, ¿cierto?, del santo Dios Sol, y viene de connotación romana y babilónica, o babilónica y romana, ¿sí? Ahora el Padre, el Santo Padre, conocido como Pacho, el Papa Francisco, dice que es el día de la familia. Y entonces, contra eso, ¿quién pelea? Si es un día que todo el mundo está anhelando. Pero todo el mundo está anhelando de manera superficial, porque el domingo no hay familia, ya no hay familias. Todos están ocupados en otras cosas, pero tiempo para la familia ya no hay, ¿sí? Aún en ese tiempo de descanso se los dedican a otras situaciones. Entonces es mentira. Pero si observamos Shabbat es el día del Señor. Pero Shabbat también es el día en que la familia está reunida, ¿sí? Orándole a Dios, comiendo en unidad, ¿sí? Se da cuenta todo lo que propone Shabbat. Lo que pasa es que nosotros no lo alcanzamos a notar, ¿sí? Es una oportunidad para que se diga o se recuerde esto: familia que ora unida, permanece unida. Pero no se está haciendo y no se interesa. A veces nos meditamos o nos concentramos más en las cosas de cada uno, ¿cierto?, que en lo que realmente representa el día Shabbat
o el séptimo día para nosotros. Entonces es esto, es una marca universal que Dios estableció en el principio. Continuemos. Dice Yom Kippur, el día más sagrado del año, el número 7. Dice: en las obras creativas de Elohim, 7 completa los colores del espectro del arco iris. Ya lo mirábamos hace 15 o 20 días, ¿cierto? Y satisface en música las notas de las escalas. Y hablábamos en ese momento de la perfección de la composición de las notas musicales. Do, re, mi, fa, sol, la, si, para nuevamente iniciar con do. Y de estas notas se deriva toda la música, ¿cierto? En cada una de ellas la octava es solo una repetición de la primera, sea en la posición que sea, ¿sí o no? Entonces fíjese cómo el 7 también se encuentra en ese sentido de perfección, ¿sí? Y también está denotado no solo en la creación de Dios, sino también en los aspectos que se manifiestan en arte, como es la música. Ahora, dice, otro significado de la raíz Shabbat es jurar o hacer un juramento. Esto lo tomamos de John Teruá, ¿cierto? Es evidente desde su primera aparición en Génesis 21:31. Acuérdese que leíamos, dice, juraron ambos, ¿cierto? Que este juramento se basó en las 7 corderas, el verso 28 y 30 de Génesis capítulo 21, que apuntan a la idea de satisfacción o plenitud en un juramento. O sea, en ese juramento, a ver, Cristian, leamos Génesis 21, Génesis capítulo 21, y recordemos el versículo del 28 al 30, para recordar. Pero Abraham puso aparte 7 corderas del rebaño, por lo que Abimelech le preguntó: ¿qué significa estas 7 corderas que has puesto aparte? Abraham respondió: que estas 7 corderas recibirás de mi mano, para que me sirva de testimonio de que yo cavé este pozo. Y el 31, está el 31. Por esto llamó a aquel lugar Berseba, porque allí juraron ambos. Ok, entonces lo que implica colocar delante de ¿qué? Lo que implica colocar delante de la otra persona las 7 corderas es que los dos están ¿en qué? Están satisfechos con el pacto que se está haciendo. Entonces también implica, tiene connotación de juramento, pero un juramento en el cual las dos partes quedan satisfechas. Entonces ahí es donde apunta. ¿Qué más recordábamos en esa clase? Dice, era la seguridad, la satisfacción y la plenitud de la obligación o la integridad de la fianza, lo que hizo que se usara la misma palabra tanto para el número 7 como para un juramento. Y por lo tanto está escrito, un juramento para la confirmación es el fin de toda contienda. Beersheba, el pozo del juramento, es el testigo permanente de la perfección espiritual del número 7. Entonces, inclusive se determinó geográficamente la implicación que se colocaba allí. También decíamos, a ver, Susana, ¿no alcanza a ver? Muy bien, Laura. ¿Cuál fue la bendición de 7 veces que Abraham recibió de Dios? La bendición de 7 veces de Abraham en Génesis 12, 2, 3. Y haré de ti una gran nación y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Y bendeciré a los que bendijeren y maldeciré al que te maldice. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Eso es. Y esta es la bendición otorgada, ¿cierto?, a Abraham por Dios. Y vimos que esa bendición se particulariza o se fragmenta en 7 porciones que cada una de ellas representa una bendición por sí misma. Mirábamos en esa oportunidad, ¿cierto? Dice, y haré de ti una nación grande. Y eso por sí solo es una bendición. Y te bendeciré, desde luego, y engrandeceré tu nombre. Son bendiciones que se han cumplido.
¿Será que recordamos hoy el nombre de Abraham? Claro que sí. Inclusive en las esferas no creyentes. Porque Abraham muchos lo tienen por padre, no solamente desde el pueblo judío, ¿sí?, sino desde otros pueblos. Dice, y serán bendición, y bendeciré a los que te bendijeren, y maldeciré al que te maldice, ¿cierto? Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Entonces, eso está en Génesis capítulo 12, versículo 2, 3 en adelante. Dice, ¿cuál fue la alianza de Elohim con Israel? Entonces dice, el pacto de Elohim con Israel en Éxodo capítulo 6, versículos 6 y 8 al 7. Dice, 7 veces la expresión yo. Dice, leámoslo. A ver, Jennifer, leamos Éxodo capítulo 6. Al 8. Y os meteré en la tierra por la cual mi mano jurando que le daría a Abraham, a Isaac, a Jacob, y yo los daré por heredad. Yo Jehová. ¿No? Dice, por tanto, del 6 al 8, Éxodo capítulo 6. Por tanto dirás a los hijos de Israel. Por tanto dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová, y yo os sacaré debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Y os tomaré por mi pueblo, y seré vuestro Elohim, y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Elohim, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Y os meteré en la tierra por la cual es de mi mano, jurando que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob, y yo la daré por heredad por Jehová. Eso es. Entonces ahí se ven 7 frases, ¿cierto? Del versículo 6 al 8. Dice, el pacto de Elohim con Israel en Éxodo 6, del 6 al 8. Dice, 7 veces la expresión yo ocurrirá en estos versículos, sellando todo con la perfección espiritual. Estos son precedidos por yo tengo, 3 veces repetido del versículo 4 y 5, dando la base divina en la que se está la bendición o en la que está la bendición. He establecido mi pacto con ellos, también he oído sus gemidos, he recordado mi pacto. Luego sigue la bendición de 7 veces. Os haré salir de Egipto, yo te libraré de servidumbre, yo te redimiré, te llevaré a mí por pueblo, yo te seré un Elohim y te traeré a la tierra. Entonces hay 7 frases, ¿cierto?, donde implícitamente está la palabra yo, ¿cierto? Porque dice yo os haré salir de Egipto, yo te libraré de su servidumbre, yo te redimiré, yo te llevaré a mí por pueblo, yo te seré un Elohim y yo te traeré a la tierra. Entonces ahí está implícita la parte de los 7. En Ezequiel 36 también se ven, ¿cierto?, 7 cosas que Elohim hará a los opresores de Israel. Esto lo veíamos también en la clase pasada, ¿cierto? Y esas 7 cosas, dice, habla con celo contra ellos, versículo 5. Convierte su gloria en vergüenza, versículo 7. Desposeído de su ocupación en la tierra, versículos 10 y 11. Darlos a Israel por posesión, versículo 12. Rompa su poder para aplastar a Israel, o rompe, ¿cierto? Versículo 13 y 14. Bendicar y glorificar su propio nombre entre ellos, versículo 22. Enséñale que él es Elohim, versículo 36 y 38. Son 7 cosas que en el capítulo 36 de Ezequiel se proponen en relación a los que están en contra del pueblo de Israel.
Muy bien. ¿Cuáles son los 7 milagros escritos en el Evangelio de Juan? También lo veíamos, ¿cierto? El agua que se convirtió en vino, según Juan capítulo 2, versículo 9. La curación del hijo del noble, Juan capítulo 4, versículo 47. Sanación del hombre lisiado en la piscina de Betesda, ¿cierto? Betesda, Juan capítulo 5, versículo 4 al 9. La alimentación de las 5,000 personas de solo 5 panes y 2 peces, Juan capítulo 6, versículo 10, y entre esos dos suman 7. Curación del ciego, o más bien del que nació ciego, Juan capítulo 9, versículo 1. La resurrección de Lázaro de entre los muertos, Juan capítulo 11, versículo 43, ¿sí? Y la captura de los 153 peces por algunos de los discípulos, Juan capítulo 21, versículo 6. Esto ya lo meditábamos, ya lo mirábamos en la clase de John Teruá. También esto, 7 milagros que Yeshua realizó en Shabbat. Ahora, ¿por qué Yeshua realizó milagros en Shabbat? Si era Shabbat, ¿no se supone que en Shabbat se reposa? Estaba haciendo lo que el padre me estaba entendiendo porque era todo respecto a ¿Qué obra se puede hacer en Shabbat? sanar. Visitar a los enfermos. ¿Qué obra se puede hacer en Shabbat? Porque dice que Shabbat es un día de descanso, que ninguna obra haréis. Pero fíjese que esto es lo que las nuevas teologías dicen. Mire, Yeshua quebrantó Shabbat. Porque de hecho los versículos dicen, venga, 6 días tienen para hacer sanidades. ¿Por qué precisamente en Shabbat está haciendo sanidades? ¿Sí lo han leído? Eso dice la escritura, que lo decían los rabinos del momento, se lo decían a Yeshua. Entonces, ¿cuál es la fórmula? Lo que se puede hacer en Shabbat son los oficios que justamente se desarrollaban en el templo o en el tabernáculo en día de Shabbat. ¿Qué oficios se desarrollaban en el templo o en el tabernáculo en día de Shabbat? ¿Cuáles? A ver, ahí en internet, ¿qué dicen los de Sky? ¿Qué dicen? Es que está muy chiquitico, eso no veo quién está ahí. No veo absolutamente nada. ¿Qué dicen? Ay, carajo. Lo cerró. ¿Nadie dice nada? Dice Javier dice, pero los sacerdotes o Cohen hacen el trabajo, dice el Shabbat. Eso. Víctor dice, veamos el Shabbat pasado, que incluso puede hacer atalaya, Javier, sacrificios. Es correcto, muy bien. Todas las acciones, ¿cierto?, que los sacerdotes realizan se pueden hacer en Shabbat, porque son ordenanzas directas del Señor. Los sacerdotes, ¿qué hacían? Sacrificios, aunque hoy no hacemos sacrificios, ya sabemos, ¿cierto? Los sacerdotes, ¿qué más hacían? Enseñaban la palabra del Señor, ¿cierto? Los sacerdotes o los levitas, ¿qué más hacían? Los rabinos, ¿qué hacían? Todo lo relacionado con las cosas de templo. Enseñanzas, arreglar las copas, los utensilios, tener todo. Eso se puede hacer en Shabbat. Ahora, los 7 milagros que Yeshua realizó en Shabbat tienen que ver con eso. Tienen que ver con cosas que se desarrollan para la obra de Dios, ¿ya? La mano marchita, claro, restablecer el templo de Dios, que es un hombre, ¿cómo no? El espíritu inmundo, liberarlo, claro. Dice la madre de la esposa de Pedro, o sea, la suegra de Pedro, ¿cierto? Marcos
capítulo 1, versículo 29. La mujer, Lucas 13:11. El hombre de hidropesia, Lucas 14:22. El hombre impotente, Juan 5:8-9, ¿cierto? Y el hombre necio, ciego, ¿cierto? Juan 9:14. Vean, ¿qué dice Juan 5:8-9? 8:9. Yeshua le dijo: levántate, toma tu camilla y anda. Al instante que el hombre fue sanado y tomó su camilla y anduvo. Era Shabbat aquel día. Eso es. Entonces, fíjese que es una sanidad que Yeshua hizo, ¿cierto? Con un paralítico. Con un paralítico. Y es una obra que el Señor hace. Pero además de eso le dice: toma tu lecho y anda. Entonces, está ahí. Esos son los 7 milagros que Yeshua realizó en Shabbat. Continuemos entonces. Dice: las promesas a las congregaciones mesiánicas, hablando del número 7, ¿sí? Las promesas a las congregaciones mesiánicas son 7. Cada uno contiene la solemne exhortación: el que tiene oídos, oiga, o el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las congregaciones, ¿sí? O a las iglesias, leemos en Reina Valera, ¿cierto? Pero realmente implica son 7 porque son 7 iglesias. También habla de los 7 sellos que implican perfección. Habla de las 7 trompetas o las 7 shofares, y habla de las 7 copas que son derramadas en el juicio. Estamos recordando lo que vimos en cuanto al número 7. Miremos entonces el número 10, porque habla de que en el día 10, ¿cierto? Es Yom Kippur, el día más sagrado del año, el número 10. El significado de los números, dice: 10 es uno de los números perfectos y significa la perfección del orden divino, porque en su mano, o sea, es su mano, ¿cierto? Propone su mano. Ahora, en cuanto a 10, encontramos los 10 mandamientos. Que no se les olvide que los 10 mandamientos son declaraciones, ¿cierto? De las cuales se deriva toda la ley. Ahora, si vamos a Éxodo capítulo 20, ustedes van a poder leer, o vamos a poder leer efectivamente la propuesta de 10 mandamientos, pero no son los únicos. De ahí en adelante sigue hablando de ¿qué? De leyes. De ahí en adelante sigue hablando de leyes, porque el Señor está hablando de leyes. Éxodo capítulo 20, si lo miramos rápidamente, dice los 10 mandamientos. Habla también del miedo del pueblo, pero el capítulo 21, ¿de qué habla? Leyes sobre los esclavos. Así que también continúa el discurso de la ley, no solo son los 10 mandamientos. Y si seguimos adelante en la propuesta del escrito, encontramos leyes sobre la responsabilidad de amos y dueños. Y también leyes sobre la restitución, en el capítulo ya 22. Y así sucesivamente, leyes humanitarias. También en el capítulo 23 se proponen las fiestas del Señor. Y fíjese que eso también son ordenanzas, porque están dentro del contexto de las leyes del Señor. Y así sucesivamente. Entonces no solo se habla de los 10 mandamientos, se habla de toda la propuesta del Señor. Dice: los 10 mandamientos contienen todo lo que es necesario y no más de lo necesario, tanto en cuanto a su número y a su orden, también escrito por la propia mano del Señor. Entonces eso debemos tenerlo muy presente. Dice las 10 cláusulas del Padre Nuestro. La oración del Señor se completa en 10 cláusulas. Dice la primera: la soberanía de Dios. El segundo, o la segunda,
el nombre manifestado de Dios. El tercero, la realización del reino de Dios. El cuarto, primero menciona la tierra. Cuando hablamos del quinto dice el don de la gracia que satisface nuestra necesidad. El sexto trata del pecado del hombre. La séptima invoca la guía espiritual. El octavo invoca la liberación final de todo mal. El noveno resume la gloria divina y la décima completa los ciclos eternos, ¿sí? Que es las cláusulas o los componentes en los cuales podríamos determinar la oración del Padre Nuestro. Si quisiéramos darle un esquema a esa oración. Y fíjese que esa es la oración propuesta por Yeshua de una oración perfecta, que generalmente nosotros olvidamos. Porque ¿cómo empieza? Padre nuestro que estás en el cielo. ¿Cómo oramos nosotros? ¿Qué indica decir Padre nuestro que estás en los cielos? Que Él está viva. La cláusula primera. Correcto, la cláusula primera. Muestra la soberanía, la autoridad y el poder del Señor, ¿cierto? Entonces, así debemos tener esa idea. Ya hablábamos también de la oración del Padre Nuestro en algún momento, ¿sí? Entonces, fíjese cómo también está propuesto en 10 divisiones especiales. Los diezmos. Dice, los diezmos representan la totalidad de lo que el hombre le debía a Elohim, como marca y reconocimiento de la pretensión de Elohim en su conjunto. Se dice que con ese 10% se santifica el resto del 90% o el 90%, ¿sí? Porque es la parte que se separa para proponer o para presentar al Señor, ¿sí? Entonces es clave y es puntual. Los diezmos ahí no han pasado de moda, ¿cierto? No han cesado. Entonces dice las 10 plagas de Egipto. ¿En qué relación? Dice, las 10 plagas eran representativas del círculo completo de los juicios de dioses sobre Egipto. Cada plaga representa un dios de los egipcios. Y entonces muestra la totalidad de las deidades, ¿cierto? En relación a Egipto y la supremacía de Dios en relación a cada una de esas propuestas idólatras que se presentan allí. ¿Qué dice Éxodo 9:14, Gabriela? Porque yo enviaré esta vez todas mis plagas a tu corazón, sobre tus siervos y sobre tu pueblo, para que entiendas que no hay otro como yo en toda la tierra. Eso, fíjese que dice, para que entiendas que no hay otro como yo. Y eso es una manifestación de Dios diciendo, a ver, ¿cuáles son sus dioses? Con mis plagas yo los ataco, ¿qué van a hacer? Esa es la propuesta del Señor en cuanto a eso. ¿Qué dice ahí, Luisa? Cristian, ¿qué dice? 10. Perfección del orden divino. Novena era la décima generación de Génesis 5:32. Abraham era la décima generación de Sem, hijo de Noé. Génesis 11, 10 al 26. Los antiguos contaban cada serie con el primero de la serie, con número 1. No había concepto de cero como un valor de lugar. 10 mandamientos. Éxodo 20, del 1 al 17. Deuteronomio 5, 6 al 21. Dios dijo que el reino del norte debía ser formado de 10 tribus. Primero de Reyes 11:31. 10 cláusulas en la oración del Señor. Mateo 6, 9 al 13. 10 plagas en Egipto. Éxodo 7, 14 al 12 y 30. 10 vírgenes en la parábola del reino de Yeshua en Mateo 25, del 1 al
13. Ok, entonces todas estas citas y estos eventos proponen la perfección del orden divino. Y fíjese que todos se desarrollan en números de 10, ¿cierto? Que implica la perfección de Dios. ¿Qué más podemos mirar allí? Yom Kippur, el día más sagrado del año. Dice, Yom Kippur es un día diseñado para acercar a todas las personas a Jehová, ¿cierto? Y es la culminación de los 10 días de temor durante el proceso de Teshuvah. Aunque el servicio de Yom Kippur fue, durante los tiempos del templo, centrado alrededor de los sumos sacerdotes, ¿qué proponemos? Hoy, cada individuo se centra en sí mismo y su abodá, que es el trabajo personal, dejando el servicio a Elohim. Y ese que antes, ¿cierto?, la propuesta era desarrollada directamente o recaída directamente sobre los sumos sacerdotes. Pero hoy en día no. Hoy en día es la relación directa de cada persona, ¿cierto? Haciendo análisis de su trabajo. Ahora, podríamos decir, ese desarrollo del trabajo casi que aleja a las personas de Dios, ¿cierto? Pero también podríamos decir que por el trabajo del hombre, ¿cierto?, su autoanálisis, ¿cierto?, es que puede llegar a relacionar la condición que debería cambiar delante de Dios. Muy bien, dice, conocido como un día de oración, dice Yom Kippur, tiene numerosas oraciones asociadas con él. La mayoría gira alrededor del tema central del arrepentimiento y el retorno, ¿sí? Las leyes para Yom Kippur incluyen todas las restricciones de trabajo encontradas en Shabbat. Además, hay 3 aflicciones que a una persona no se le permite hacer en Yom Kippur. ¿Qué no puede hacer una persona en Yom Kippur? Básico. Comer, beber, ¿correcto? No. Son estas 3. Comer, beber y relaciones matrimoniales. ¿Cierto? Son las 3 aflicciones que la persona no puede desarrollar, aparte de las relacionadas en Shabbat, ¿cierto?, que no puede hacer una persona en Yom Kippur, porque es fiesta solemne, el día más sagrado, ¿sí? Entonces es claro para poder determinar eso. Vamos hasta ahí en esta noche. Es la clase propuesta y en 8 días seguiremos también con Yom Kippur. ¿Claros? Hemos abordado lo que corresponde a los números en cuanto a esta fiesta. Amén. Vamos entonces a orar. Padre y poderoso celestial, te alabamos y te glorificamos, bendito Dios. Colocamos el resto de noche, Señor, delante de ti, el día de mañana, bendito Dios, para que seas dirigiendo nuestras vidas. Esta claridad de la enseñanza, bendito Dios, de hoy, te pedimos, Señor, que la coloquemos en nuestro corazón, Señor, y la meditemos en relación a la perfección, Señor, que tú has otorgado en esta ordenanza bíblica. Señor, te pedimos que nos acompañes en lo que resta de este Shabbat, Señor. En el nombre de tu Hijo y por el poder de tu Espíritu, Señor, clamamos a ti. Amén, amén y amén.